Dejadme que veamos, porque voy a dar entrada precisamente a una serie de economistas. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con estas propuestas, algunas de ellas, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona. Propuestas como, y las veíamos, por ejemplo, en el caso de Carmena, ya se empieza a hablar de subidas de impuestos, del impuesto a actividades económicas para todas las empresas, bajada para unos del IBI, pero subida, por ejemplo, para los centros comerciales, subida del impuesto de construcciones, etcétera, etcétera. Planteamientos en los que se empieza a hablar de la deuda ilegítima, de no pagarla. Veremos lo que ocurre si intentamos hacer algo, por lo cual ya ha pasado Grecia. Intentar no pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Te cortan el grifo de fuera. Bueno, dejadme que veamos el vídeo que hemos preparado precisamente por todo esto y damos entrada a toda la gente con los que vamos a discutir de esto. Una de las personas es directamente de la plataforma ATAC. Es la plataforma en la cual está Carlos Sánchez Mato, el actual concejal de Hacienda de Madrid, y que está defendiendo cuestiones como que el 80% de la deuda del Ayuntamiento de Madrid sería ilegítima. Vamos a ver el vídeo que hemos preparado. Según los datos publicados por el Banco de España, el Ayuntamiento de Madrid cierra el segundo trimestre del año con una deuda de 5.637 millones de euros. En sus artículos, el responsable de Economía y Hacienda del Consistorio considera que el 80% de esta deuda es ilegítima. Tenemos que ser capaces de abordar el grave problema de una deuda ilegítima que nos han dejado los actuales gestores del Ayuntamiento de Madrid. Desde el Ayuntamiento se empezaba a coquetear con la idea de lanzar una auditoría de la deuda, paso previo para un posible impago. Impago que la propia alcaldesa se ha visto obligada a aclarar. Nosotros no pensamos dejar de pagar ninguna deuda. Estamos pagando y lo vamos a pagar, religiosamente. No es la primera vez que Manuela Carmena contradice las palabras de su responsable de Economía. En el programa de Ahora Madrid se recogía una propuesta estrella, la banca pública. Hay que desmontar las mentiras de la ineficiencia de la banca pública. Pues quizá no. El programa de Ahora Madrid se fue construyendo muy poco a poco. Las contradicciones siguen en la semana en la que Carlos Sánchez Mato ha anunciado una nueva tasa de basuras para grandes generadores de residuos, la subida del 5% del impuesto de bienes e inmuebles a aquellos con fines comerciales y la bajada parcial del IBI a los ricos que tanto criticaron en campaña. No todos son malas noticias, amigo madrileño. El impuesto a los cajeros no entrará en vigor hasta 2016. Bueno, pues dejadme que dé la bienvenida a José Luis Balbás. Muy buenas. Buenas noches. Eres economista, estás totalmente al corriente de qué es lo que está pasando. Y auditor, o sea que efectivamente, justo lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la deuda y estos planteamientos? Javier Martínez, bienvenido. Bien hallado. Eres economista, eres de la plataforma ATAC. Jurista, economista, soy miembro de la Junta Rectora de ATAC y del Observatorio de Justicia Fiscal Global de ATAC. Que es precisamente ATAC, es la plataforma en la cual está Carlos Sánchez Mato, ha escrito algunos de los artículos allá. En ATAC, cuando alguien ocupa un cargo político, Carlos ha dejado de ser, aunque es miembro de ATAC, no tiene cargo dentro de ATAC. Y en la plataforma donde estaba, por respeto a que ATAC es plural, lógicamente dentro de esa pluralidad, no puedes tener el cargo que tenía antes. Y de hecho, Javier, fue en ATAC, yo creo, donde publicó un artículo, nosotros lo reprodujimos aquí, en el cual decía que la única forma de salir de la situación en la que estábamos era una nacionalización, y decía él, definitiva del sistema financiero, es decir, quedarse con gran parte de los bancos. Del sistema financiero, cuando se ha pagado con fondos públicos, se ha nacionalizado, es decir, no hay que escandalizarse de la palabra nacionalización, porque nacional es una entidad que ha sido intervenida por el Estado y hasta que no sale al mercado es una entidad nacional. Ahora entramos en debate, pero decía, ese era uno de los puntos y hablaba también de quitas en el pago de la deuda pública. Sí. Vale. Manuel Llamas. ¿Qué tal, muy buenas? Bueno, lo conocen todos ustedes, analista económico, ha estado con nosotros ya en otras ocasiones y desde luego no mantiene unos postulados muy cercanos ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Vale, bueno, pues con esas bases os pregunto directamente, y Javier, te lo pregunto a ti el primero. Los planteamientos que estamos escuchando, se lanzaba el otro día, de hecho, alguna de las últimas propuestas, y se hablaba, tengo yo por aquí, la estimación que hacía Carlos Sánchez Mato, el concejal de Manuela Carmena en Madrid, decía Sánchez Mato cree que más del 80% de la deuda del Ayuntamiento de Madrid puede ser declarada ilegítima. Si mantiene esa óptica y el 80% se declara ilegítima, ¿ese 80% de la deuda se pagaría o no se pagaría? Todo depende de lo que la soberanía, que en este caso de la corporación local, es el ayuntamiento votado mayoritariamente por los madrileños en un programa donde se reconocía que se tenía que hacer una auditoría y respetuosos a esa decisión que venía en ese programa político, lo único que se está haciendo es primero una auditoría y ya se sabrá
si hay ilegítimo o si no hay ilegítimo. Pero que se estima las palabras de Sánchez Mato, que era él el que palabras de Sánchez Mato que el 80%. tengo aquí, que se estima que puede ser el 80%. Exacto. Pero cuando hablamos de reestructuración de deuda y cuando hablamos incluso de quitas, no hay que escandalizarse. Wolfgang Schäuble, hoy en el Financial Times, ayer concretamente, ya hablaba de la necesidad de la reestructuración de las deudas de los países y incluso de las quitas. Es decir, que ya se está preparando porque los fondos de inversión y los fondos buitres, según las quitas, pueden ser hasta negativas si no se negocian bien, lo que se llama los haircut en inglés, la traducción literal corte de pelo, que es una quita, es tan antiguo como la vida misma. Y el país que más deuda ha tenido y que más quitas ha tenido se llama Alemania. Es decir, que no hay que escandalizarse. Bueno, Manuel. Esto, con respecto a esto último, no es cierto. La mayor quita, el mayor default, la mayor quiebra soberana que se ha producido en la historia moderna, por así decirlo, fue Argentina y más recientemente Grecia, no fue Alemania. En cuanto al tema de la deuda municipal, hay que dejar una cosa muy clara. La deuda municipal en España no se puede impagar. Y no se puede impagar por 3 motivos fundamentales. Uno, es ilegal. Cuando digo que es ilegal no me refiero a que una ley lo impide, me refiero a que la Constitución española lo impide. El pago de las deudas está garantizada constitucionalmente, el pago de la deuda pública tiene primacía. Segundo punto, la deuda de Madrid, la deuda pública de Madrid, que hay que recordar que es el ayuntamiento más endeudado de España, es perfectamente sostenible, es perfectamente viable. Y la prueba está en que el anterior gobierno municipal de Ana Botella consiguió reducir la deuda de Madrid en casi 2.000 millones de euros. Es decir, Madrid ahora mismo, el Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit, tiene un excedente de dinero, un excedente de tesorería de casi 800 millones al año. Por lo tanto, tiene superávit, no tiene déficit. Y esos 800 millones de euros se podrían destinar perfectamente a la amortización de deuda. Pero el Ayuntamiento de Carmena no quiere eso. El Ayuntamiento de Carmena quiere despilfarrar ese dinero público para no amortizar la deuda y, en última instancia, cometer una ilegalidad. Y el tercer punto por el que no puede pagar. No puede pagar porque el Ayuntamiento de Madrid estaría incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No puede no pagar. No puede dejar de pagar. Claro, no puede dejar de pagar por una sencilla razón. El Ministerio de Hacienda, en caso de que el Ayuntamiento se rebele, por así decirlo, coge los ingresos del Ayuntamiento, porque al fin y al cabo es el que reparte el dinero entre los municipios de España, le coge los ingresos y directamente los destina al pago de la deuda y le reduce la cuantía a ingresar en el Ayuntamiento. Por lo tanto, no se puede impagar y aunque quisiera, sería un auténtico despropósito. Tendría consecuencias muy negativas para el Ayuntamiento de Madrid. Dejadme que amplíe el foco y que os dé más información porque no es una cuestión exclusiva del Ayuntamiento de Madrid. El Kichi, en Cádiz, declaraba la bancarrota. Las comunidades gobernadas por el Partido Socialista con apoyo de Podemos han empezado ya a salir, no han anunciado el impago, pero casualmente han empezado a calificar la deuda de impagable. Bueno, si la deuda es impagable, me da que la declaración de intenciones es bastante evidente. Estás empezando a pensar en no pagarla. Y yo os lanzo la pregunta. El Ayuntamiento de Madrid estaba ya realizando y prometiendo más bajadas de impuestos. El Ayuntamiento de Madrid estaba amortizando deuda. Esas comunidades autónomas estaban bajando impuestos. ¿Qué ha ocurrido? Que según llegan determinados pactos de gobierno, aseguran que no pueden pagar las deudas que se estaban pagando. Aseguran que ya no se pueden bajar impuestos cuando ya se estaban bajando. Aseguran que hay que subirlos. ¿Qué es lo que está pasando en esos sitios? ¿Tan difícil era gestionarlo o es que la gente que ha llegado nueva tiene unos planteamientos con los cuales es imposible gestionar este tipo de entidades? Antonio. Hombre, es que gobernar cuando los recursos son escasos es complicado, ¿no? Y hay algunos que dicen, ostras, si tengo que gestionar yo esta administración con la escasez de recursos que hay, pues igual no puedo conceder todas aquellas cosas, aquellas prebendas que iban en mi programa electoral, ¿no? Que prometieron el oro y el moro y luego, pues, lógicamente quedarían mal con la ciudadanía. Yo creo que cuando una administración está mal, lo que hay que hacer son ajustes en el gasto y tratar de maximizar la obtención de ingresos, pues para tratar de ir ajustando como se ha hecho en Madrid. Como bien decía el economista, pues en Madrid ahora mismo hay superávit, poco a poco se pueden obtener fondos para ir amortizando deuda, que es elevada, pero yo creo que la política de gestión presupuestaria es razonable y eso es lo que tienen que hacer los ayuntamientos y las administraciones en general, sanear las cuentas. Las cuentas saneadas son las que te garantizan que luego puedas pagar los servicios sociales fundamentales. Esto de declarar la bancarrota, pues en fin, bueno, lo único que haces, yo creo que es como hemos visto, por ejemplo, el caso griego, que ha ocupado muchas páginas de periódico, es el problema lo haces mayor, porque al final, hombre, si tú le dices al mundo entero que tú no le vas a devolver el dinero que te han prestado, pues el mundo te dirá,
bueno, pues me lo voy a pensar 2 veces antes de volverte a dejar Antonio, dinero. ¿nos cortarían el grifo de la llegada de dinero? Por supuesto. Es que O por lo como- menos, o de entrada se te encarece. Pero de es que entrada como se te los encarece. ayuntamientos, Bueno, los se está ayuntamientos encareciendo. han Claro. estado, los ayuntamientos han estado asistidos por el Estado español. No han tenido que salir a los mercados. Si tú dejas de pagar, tú dices, ahora no pago la deuda, a ti los mercados no te van a dar ni un duro. Te pasa un poco como estábamos hablando, es lo mismo de antes de Cataluña. O sea, si tú cometes una ilegalidad y te quieres enfrentar a todo tipo de leyes, pues no te van a prestar ni un duro. Vamos a ver, aquí, tener una deuda es malo, es mejor no tener deudas. Pero lo peor de tener una deuda es no poder pagarla. Madrid estaba pagando la deuda y aún así tenía superávit. Luego, el problema de Madrid y de tantos sitios, la mayoría de los ayuntamientos de España, por cierto, están en superávit. O sea, tienen deuda. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría tienen deudas, pero han sido capaces de reducir en otros sitios y pagar la deuda. Entonces, el problema no es tanto la deuda, sino pagarla. Y cuando dicen hacer una auditoría de la deuda y la deuda ilegítima, eso es igual a no quiero pagar la deuda. ¿Por qué? Pues porque, como recordaba Antonio, sus programas que han hecho, pues que voy a contratar a más funcionarios, voy a municipalizar la recogida de basura, todo eso es pasta. Es que lo de las basuras, revertir la limpieza de las calles de Madrid cuesta 400 y pico millones. Claro, ya te has fundido la mitad del superávit. No se puede hacer. Y así suma y sigue. Pero de todas formas... Javier, que me pedía la palabra. Intento ser breve para... sí. Primero, es totalmente falso y es confundir churras con merinas, poner lo que es una reestructuración de la deuda de un país o incluso de una comunidad autónoma con la de una corporación local. Punto número 1. La determinación de la legitimidad o de la ilegitimidad de las deudas. ¿Por qué? Si me dejáis que os lo explique, es decir, en el derecho internacional, y os voy a dar las referencias de derecho internacional y de pactos y de convenciones, concretamente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que afectaría más a los tratados y convenciones internacionales de España y por lo que es la deuda pública total, está el artículo 26, que cuando dice que cuando el tratado o la convención o lo que se haya hecho de pacto se puede probar que hay mala fe, o cuando ha habido coerción sobre el Estado, que es el artículo 52, para que haya negociado ese salvamento de su deuda. Pero estoy hablando de lo que es la deuda nacional. Pero lo que quiero decir con esto, antes de irme a lo que es la deuda pública estatal, la determinación de la legitimidad o de la ilegitimidad de las deudas es competencia de los poderes públicos. Es decir, que no hay, en derecho internacional los asistiría por encima incluso de la Constitución y veremos cómo judicializamos ese proceso para buscar responsabilidades. Pero todos de los que estamos aquí, que defendemos el libre mercado, la libre competencia y las empresas, porque al menos yo nunca me he ganado la vida con las mamandurrias públicas, sino creando empresas y viviendo de la empresa, igual que una empresa privada, cuando es comprada por otra empresa, se hace una auditoría para saber cuál es el estado de la deuda. Y ya que somos tan neoliberales como mi compañero, en cuanto a... Liberales a secas. O liberales a secas. Liberales a secas. Lo que se tiene que hacer, es primeramente conocer el estado de esas deudas. Y conociendo el estado de las deudas con una auditoría externa, que en otros países es obligatorio, veremos cómo ha hecho el Ayuntamiento de León, gobernado por el PP, determinados servicios públicos, se ha visto que aparte de ser deficitarios y más caros, estaban peor gestionados con la gestión privada. Ayuntamiento de León, PP, ojo, estaban peor gestionados que cuando estaban la gestión pública de los servicios Pero Javier, públicos. una cosa es... Manuel y José Luis. Una cosa es hacer una auditoría que se hace, por cierto, en todas las empresas y en todas las administraciones públicas, las cuentas son auditadas. Existe, de hecho, existe una intervención general del Estado y se puede contratar a nivel externo. Y me parece muy bien que se haga una auditoría y, oye, si hay alguna irregularidad, si hay algún trapicheo, que salga a la luz, me parece perfecto. Pero cuidado porque ahora Madrid o Barcelona en Común o el populismo, la extrema izquierda española, no está planteando auditorías ciudadanas con el fin de determinar responsabilidades políticas, no. Está utilizando el término auditoría responsabilidades políticas y penales. Un segundo, Javier. Como excusa para no pagar la deuda. Porque la deuda no se puede declarar ilegítima.
Es decir, ¿cómo que una deuda es ilegítima? Usted acudió a los inversores, acudió a los bancos para solicitar un dinero con el fin de construir carreteras, en el caso de Madrid, las radiales, autopistas, servicios públicos, etcétera. Para favorecer mediante corruptelas y mediante mordidas. No se puede, pero un segundo. De determinadas Javier, empresas constructoras. Javier, un segundo. Si quieres, te digo no se puede, vamos a ver. Todas las desviaciones. Un segundo. Respetadme los turnos, Javier, por favor. Un segundo. Manuel. No se puede declarar ilegítima la deuda porque la deuda no es finalista. Las administraciones públicas no acuden a los mercados. El Tesoro Nacional no acude todos los meses a los mercados a decir, oiga, pido 5.000 millones para pagar hospitales. No. Acude a los mercados a decir, necesito financiación. Y no es finalista, ese dinero no se sabe realmente a dónde va. Tú luego no le puedes coger al inversor y decirle, oiga, que este dinero se ha utilizado mal, consideramos... Se verá un segundo, Javier, acabo ya, de verdad. Desde el plan Brady en Estados Unidos, acabo ya, por favor, respetadme los turnos, por favor. Acabo ya. Por favor, Javier. Manuel, concluye. Lo que no puedes hacer es pedirle dinero a los mercados y luego, por arte de magia, de forma totalmente arbitraria, decir, uy, es que el anterior que estaba en el gobierno ha utilizado mal este dinero. ¿Ha cometido delito? Por favor. Pero que eso no te legitima para no pagar. Considero que es ilegítimo y no te voy a pagar. No puede ser porque, insisto, la deuda no es finalista. Y si ha habido irregularidades, tiene que ser por la vía judicial, nunca por la vía del impago. De todas formas, me pregunto yo por qué este tipo de discusión surge ahora y no surgió, por ejemplo, cuando el señor Zapatero se dedicaba a tirar el dinero con el Plané. Nadie pidió una auditoría ciudadana. En aquel momento yo no recuerdo a nadie pidiendo una auditoría ciudadana. No recuerdo a nadie... A ver, déjame decir una frase, que son 10 segundos, de verdad. No recuerdo a nadie cuando se nos fue el déficit por encima del 11%, hablar de la auditoría ciudadana. Solamente recuerdo que se está planteando esto ahora, que es cuando se está devolviendo la deuda y que es casualmente cuando estamos cumpliendo los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. Pero dejadme que os amplíe la pregunta, porque independientemente del concepto de legítimo o no legítimo, lo que estamos viendo en estos momentos es que ya nos está subiendo la prima de riesgo. Y cuando se les ha preguntado a Standard & Poor's, cuando se le ha preguntado a BBVA, en sus últimos informes lo que han dicho es, viene por los cambios políticos tras el 24M, viene por la entrada de los populistas y por la afirmación de que pueden declarar impagable determinada deuda. Es decir, y por Cataluña, efectivamente. Es decir, el riesgo político que en estos momentos tenemos encima de la mesa está empezando a golpearnos ya. Lo consideremos legítimo o ilegítimo, lo cierto es que estas declaraciones, según los expertos internacionales, ya nos está golpeando y ya nos cuesta más financiarnos. José Luis. Claro, mira, España lo que necesita en este momento, y quizá más que nunca, es estabilidad política, estabilidad económica y financiera. ¿Por qué? Porque tiene que renegociar en el 2016 232.000 millones de euros de nuevas emisiones. Las competencias del Ayuntamiento de Madrid para no pagar la deuda, en mi opinión, son cero. No tiene ninguna competencia de ese asunto. Puede pedir auditoría. Yo creo que debe pedir auditoría de los gastos, no de la deuda. Bueno, de la deuda también. Si alguien les ha colado un bono que no le han dado el dinero, pero vale, pero eso, no hay más auditoría, porque si es un bono firmado y emitido, que es solamente finalista de dinero, nada más, no tiene nada que auditar. Es decir, ahí no hay nada que hablar del asunto. Lo que sí hace daño es que haya en el Ayuntamiento de Madrid gente que diga estas tonterías porque demuestra incompetencia. Es decir, que España tiene que acudir a los mercados financieros de los 4 grandes países del Banco Central Europeo. España es el que más deuda exterior tiene y somos los que más flujos necesarios monetarios vamos a necesitar en el 2016 y 2017. Y encima somos el único que tiene el 22% de paro, más del doble que el segundo de esos 4 países, ¿vale? De los 4 países grandes. Yo de pequeño ya sabes que hablo poco. Bueno, entonces que este tipo de personas estén fastidiándonos la prima de riesgo, que quien más la ha fastidiado ha sido Artur Mas, pero bueno, pero estos algo hacen, ¿no? Entonces yo creo que el Estado les debería parar los pies. Otra cosa es auditar los reformados de las obras, los presupuestos del ejercicio 2004, 2005, 2006, que tuvieron desviaciones, obras del 30, el 40, el 50%. Eso es otra película y eso no solo es auditable, se debía haber auditado. Cualquier empresa española que factura más de 8 millones se la audita todos los años, mucho más cuando es dinero público. Si no se creen las auditorías que hubo, que debió haber auditorías internas, pues que las hagan, pero eso es una auditoría económica de costes, no es una auditoría financiera de la deuda. Y no se puede confundir populistamente al personal porque quieren tener dinero para gastar
y para gastar, para las ofertas que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, que es una máquina de producir dinero, que es verdad que su cash flow positivo está por encima de 700 millones al año, pero claro, lo que sí que debería hacer un buen consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid es refinanciar la deuda a largo plazo con, ahora que está al 1,5 o al 2%, y pagar en 20 años. ¿Por qué? Porque los flujos monetarios se están invirtiendo hacia Estados Unidos, hacia China y hacia los emergentes, porque están empezando a entrar en crisis, y va a subir el tipo de interés. Interesa ahora mismo refinanciar. Yo quiero hacer una pregunta a Javier, simplemente, porque yo no soy economista, pero intento aplicar el sentido común. ¿Qué culpa tiene el que le prestó el dinero al Ayuntamiento de Madrid de que el Ayuntamiento de Madrid haya, si es que se probara, podido cometer irregularidades en la gestión con ese dinero? Tendrá que cobrar el dinero y tendremos que ser nosotros, los madrileños, en el caso de que hubiera sido así, quien les hagamos asumir la responsabilidad. Bien por la vía política, bien, si se diera el caso, por la vía penal. Pero el que pone el dinero, ¿qué culpa tiene? Javier. Te pongo 4 casos. M30, presupuesto 1.700 millones. Coste final 6.300. Remodelación del Palacio de Cibeles. Presupuesto 40 millones. Coste final 530, es decir, 1.225%. Caja Mágica 120, 294 millones de diferencia. Centro Acuático, para terminar, 37, 193. Y entonces no le vas a pagar, entonces no le pagas al inversor de fuera. O perdona, al Estado español por el Yo pago, estoy diciendo el pago a proveedores también lo vais a auditar, el pago a para proveedores. pedir responsabilidades. Y veremos de esa deuda, que es deuda, lo que en derecho internacional se reconoce y en Naciones Unidas como deuda legítima, deuda odiosa, que viene desde las reestructuraciones y remodelaciones de deuda de los países mal llamados del tercer mundo. Y cuando decía mi compañero de esquina, José Luis, de que lo que se tiene que plantear es ampliar plazos y bajar tipos o renegociar tipos, eso es reestructurar deuda. Claro. Es decir, cuando se habla de reestructurar deuda, pero no confundamos. Deuda. Es que nadie está diciendo de impagar. Está diciendo precio, nada más. Auditoría. Vamos a discutir plazo y precio. Se está diciendo auditoría. Carlos no Sánchez Mato habla de que Primero, el 80% es ilegítima. De hecho, Javier, Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda de Madrid, se ha atrevido a lanzar una cifra antes de comprobar los libros y de comprobar la información. Cosa que yo no entiendo cómo se puede llegar a hacer. O sea, se declara ya ilegítima una deuda sin haber confirmado la información. Yo no diría ese dato. Yo, Javier Martínez, no diría ese dato. Sí, pero Javier, el concejal de Hacienda de Madrid es Carlos Sánchez Mato, ¿no eres tú? Sí, evidentemente, pero la realidad es que una auditoría, primero, es sana. Segundo, una reestructuración no hay que tenerle miedo, porque reestructuraciones es algo normal. Incluso una quita, si se plantease, es algo que se tiene que negociar entre deudores y acreedores. La deuda tiene 2 pilares, deudores y acreedores, y tiene que ser beneficioso para ambos, como en las deudas privadas de las empresas, es decir, que tampoco... Déjame que veamos la advertencia que lanzaba hace nada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque decía, déjense ustedes de inventos y a pagar. Y esto de hacer consultas ciudadanas para ver si se paga la deuda o no, pues estará bien, quedará bien en términos del resultado de una página web, de una declaración política, pero la deuda se va a pagar, evidentemente, como se hace en todos los países serios del mundo, con todos los gobiernos serios del mundo, y desde luego el gobernante municipal que pretenda no hacer esto, pues tendrá enfrente al gobierno de España, que le va a aplicar el correctivo correspondiente en términos legislativos. El correctivo correspondiente en términos legislativos, es decir, que les va a obligar a pagar y si no les retirará el dinero de las partidas que ellos reciben precisamente de los ingresos del Estado. Cintia Díaz Nobile, cuéntanos, porque aquí el problema es que esto, bueno, quien parece por lo menos la batuta intelectual es el Ayuntamiento de Madrid, pero hemos hablado ya de otros ayuntamientos, hay comunidades autónomas que parece que se empiezan a sumar y como todos se empiecen a sumar, cuidado porque podemos tener un problema de comunicación internacional de que no vamos a devolver el dinero a la gente que nos lo está prestando desde fuera. No sé yo cuántos van a venir a prestarnos el dinero a partir de ese día. Cintia, haznos el repaso de las distintas zonas en las cuales empezamos a tener este problema. Pues esto, Carlos, nos empieza a dar en Cádiz. Ya hemos escuchado al ministro de Hacienda que dice menos hablar y más pagar. En Cádiz, el alcalde Kichi ha hecho una auditoría interna
y han visto que tienen una deuda viva de 275 millones de euros, además de 60 millones de impagos a proveedores. Esto pasa en Cádiz. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacer una especie de jurado popular, una auditoría ciudadana y preguntar a la gente si creen que deben pagar una parte de la deuda o no. Esta pregunta, claro, es muy irrelevante. O sea, si a ustedes les preguntan si quieren pagar impuestos o no, ¿qué contestarían? Pero estos casos se están dando en otras comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista junto a Podemos. Ya se está hablando de deudas impagables. ¿Dónde se está hablando? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Se está hablando también en Aragón y también en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues muchísimas gracias, Cintia. Este es el planteamiento, Noelia, como representante del Partido Socialista, te lo pregunto. ¿No se está sumando a un mensaje populista el Partido Socialista? No, realmente, cuando se habla de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, parece que se hubiera generado espontáneamente con los cambios políticos que ha habido. Es decir, que llegara ahora a Madrid y haya generado 7.000 millones de deuda. La deuda del Ayuntamiento de Madrid la ha generado el Partido Popular y su mala gestión. Son 5.000 y pico. El Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de España y era el más moroso de Europa. Tuvo que acogerse a 3 planes de pago a proveedores, que es pedirle al Estado 3 veces préstamos para pagar a las empresas porque no pagaba, pagaba 190 días, el más moroso de España. ¿Eso qué supuso? Eso supuso que durante años, durante el 2013, durante el 2014, el Ayuntamiento de Madrid, los madrileños hayan tenido que estar pagando al año 120 millones solo en intereses de demora. Eso es una mala gestión. Cuando se habla el impago de la deuda, la señora Botella ha dejado este año 5.000 millones y durante estos 2 años ha habido una especie de morosidad en la que en el 2016-17 vendrán los pagos más importantes de la deuda y eso es lo que han heredado este nuevo equipo de gobierno. Que una auditoría ciudadana, lo que yo entiendo como auditoría ciudadana es saber en qué se ha gastado el dinero y por qué se ha malgastado el dinero. Se han puesto ejemplos como la Caja Mágica, un equipamiento en el barrio de Usera donde no lo utiliza ningún ciudadano y que se ha gastado una vez, se utiliza una vez al año con impagar la deuda. Nadie está hablando de impagar, se está hablando de una auditoría ciudadana. Una auditoría ciudadana para conocer esos datos. Perfectamente, sabrán por qué ha costado la M30 lo que ha costado, cómo ha costado la Caja Mágica. Pero ciudadana, que la van a hacer los ciudadanos o la va a hacer Pricewaterhouse. No. La van a hacer los ciudadanos en la plaza pública. Una vez que los ciudadanos tengan claro, y el Partido Socialista ha hecho esa auditoría porque lo hemos denunciado durante la oposición en qué se gastaba el dinero el Partido Popular, lo que sí está claro que la reestructuración de la deuda, como la reestructuración de la deuda es pagar a más tiempo, que no sea el 33% del presupuesto del ayuntamiento a pago de deuda o el 22%, que haya unas prioridades y la negociación y la reestructuración de la deuda, por supuesto el impago. No, pues claro que no. Lo puedo decir más alto y más claro. Y desde luego, sí. Hay algo que es irregular, tendrá que ser denunciado en los juzgados. Claro que pero sí. El pago de la deuda, lo ilegal, lo irregular, que alguien haya metido el dinero en la caja, naturalmente a los tribunales de justicia. Faltaría más. Pero lo demás es que es muy difícil. Porque vamos a ver, tú has puesto un ejemplo que es el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Supongo que te estás refiriendo a la etapa del señor Gallardón. Gastos que al final hemos tenido que asumir con el Botella. Pero yo, siguiendo el hilo de tu discurso, lo puedo hacer extensible a todo. Por ejemplo, antes salió aquí a colación el tema del Plan E. 14.000 millones de euros que al final se fueron por el desaguadero y no nos rentaron. ¿También sería susceptible de someter al señor Zapatero a una auditoría? No, la auditoría de los ayuntamientos que cogieron ese Plan E. En lógica consecuencia sería también. ¿Por qué no se hace? Quien gestionaba eran los ayuntamientos. La decisión fue de Zapatero. Es decir, que si todas las decisiones de los gobernantes que al final han salido ranas, las vamos a auditar. Yo simplemente os digo que la mayor auditoría ciudadana ha sido que el PP no está gobernando. Esa ha sido la auditoría ciudadana de los madrileños. De todas formas, José Manuel, sí, pero vamos a ver, ¿qué hacemos con el aeropuerto de Ciudad Real? Yo creo que lo peligroso de este debate, si me permitís, es al final jugar con la terminología, ¿no? Porque al final se desvirtúan las cosas. Vamos a ver, revisar, no voy a utilizar la palabra auditoría, revisar lo que los gobiernos anteriores han hecho en términos de oportunidad, de si ha sido razonable invertir en esto o en lo otro, es una acción política legítima, claro que sí. Eso llega uno a gestionar una empresa y revisa lo que
que han hecho sus predecesores, si ha sido adecuado comprar tanta cantidad de material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a eso ya le revestimos de un colorido en el lenguaje, lo hacemos florido, como auditoría ciudadana, que es un concepto sinceramente que no existe. Es decir, ha votado Ciudadanos a favor, ¿eh? No. No manipulemos las cosas. Ciudadanos lo que ha votado ha sido precisamente lo que yo estoy tratando de explicar. Pero no quiero hablar de Ciudadanos, quiero hablar de sentido común, de racionalidad. Es decir, revisar las cosas está muy bien, pero eso no se llama auditoría ciudadana. Eso es un palabra que se han inventado algunos. Igual que el concepto de deuda legítima o ilegítima. Vamos a ver, ¿qué es ilegítimo? Según mi punto de vista, según el tuyo, según el de aquel señor, no. No, claro que no. En auditoría se revisa, como bien ha explicado Balbás, determinados elementos de tipo contable y de tipo financiero. Y al final las deudas están ahí y hay que pagarlas. Y lo que es muy peligroso es introducir en el debate palabras inventadas, conceptos inventados y trasladar la sensación de que uno hace de su capa un sayo y que puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Ciudadanos, te recuerdo, lo que ha votado es que se revise la oportunidad de determinados gastos. Claro. Pero déjame que le pregunte a Javier, porque quiero que vayamos más a lo práctico, ¿vale? Aparte de la discusión sobre si se tiene que pagar o no se tiene que pagar las deudas del pasado, con derroches, con no derroches, el efecto práctico. Javier, te lo quiero preguntar a ti. Vamos a ver, yo sobreentiendo que si se declara impagable, o la primera conclusión que sacará la gente cuando nos esté escuchando dirá, pues entonces si no tenemos que devolverlo, o si se va a reestructurar me va a costar menos. Bueno, lo primero que están diciendo en estos momentos las firmas de análisis, no, les va a costar más, con lo cual no sé qué es lo que va a ganar la ciudadanía. Cuando miramos las promesas que están lanzando los partidos que están prometiendo esto, lo primero que han hecho es acompañarlo de subidas de impuestos. Y dices, pero vamos a ver, si voy a tener que pagar menos, si me va a costar menos, si usted me va a liberar de una carga ilegítima, ahora resulta que pago más por la financiación, que me van a subir el impuesto de actividades, leo directamente los de Madrid, subida del impuesto de actividades económicas que pagan todas las empresas, subida del impuesto de construcción, es decir, cuando vayan a comprar una casa que sepan que tendrá un impuesto más alto y tendrán que pagarlo los que compren una casa. Subida del IBI, y dice, para la gente, es decir, para las personas, va a bajar. ¿Pero es porque Sánchez Mato o Carmen han querido? No, porque se la han metido el resto de grupos. De hecho, Carlos Sánchez Mato se encargó de dejar clarísimo que él no quería hacerla. ¿Y qué es lo que hace? Subirle a los centros comerciales, grandes superficies y demás. Es decir, que cuando vayan a comprar uno de estos sitios, que sepan que repercutirán obviamente el precio. ¿Cómo puede ser que si esta medida era para ayudar al pueblo, resulta que el pueblo acaba teniendo que pagar más impuestos y les cuesta más, Javier? Más subidas de impuestos y más incoherencias que ha tenido el señor Montoro en todos sus gobiernos, de decir que la próxima, si nos votáis, vamos a bajar impuestos y luego termina subiendo impuestos, creo que no lo ha tenido ningún gobernante de la democracia. Pero es que ustedes lo van a subir sobre esas subidas. Y en concreto, en referente al Ayuntamiento de Madrid, que no haya dinero, no, más subidas que ha habido del IBI en Madrid, no creo que lo haya habido en ningún ayuntamiento. Teniendo en cuenta esto... Pero Javier, que repito que ustedes lo suben sobre las subidas. ¿Sí? Nosotros aquí, la mayor parte no somos de ningún partido, somos los que pagamos. Independiente. Y nos lo suben unos y ahora llegan ustedes y nos dicen que vamos a vivir mejor y lo primero que hacen es anunciarlos. Van a vivir mejor, pero pagando más impuestos. No milito en ningún partido político. No, digo la formación ATAC, donde militaba, donde estaba como miembro. ATAC no es una formación política. No, la formación he dicho, donde estaba Carlos Sánchez Mato. Donde estaba Carlos, claro. Carlos tiene un padre y una madre. Yo tengo un padre y una madre, pero mi madre piensa de una manera y mi padre piensa de otra. No se me escape. Si las formaciones que llevan a cabo sus recetas, resulta que nos dicen que vamos a vivir mejor y lo primero que nos anuncian es subida de impuestos y más pagos, ¿dónde está la gracia? No, justamente lo que se está diciendo es que si se ve que hay en esa reestructuración, lo que se pretende es que los recortes de gasto social que ha habido, brutales, mientras que se estaban incrementando el IBI de una manera escandalosa, que se destinen recursos con esa reestructuración para dotar a los gastos sociales de una comunidad que es de las más afectadas. Y si nos ponemos, desde el punto de vista, creo que todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, sois católicos, si leéis la última encíclica papal, la carta, la Laudatio Si, cogiendo esta y si sois católicos tenéis que tener sometimiento a lo que dice el Papa, porque es una de las naturalezas de los católicos. Mira, es decir, la infalibilidad del Papa. Con esto quiero simplemente decir es que hasta en la misma doctrina social de la Iglesia, la reestructuración de recursos en momentos de crisis para los más desfavorecidos
es algo que vamos que Javier, no me esperaba yo que a la pregunta de por qué se sube el impuesto a actividades económicas a todas las empresas me fuesen a responder con una encíclica. Pues que simplemente, repito la pregunta. Que la propia Constitución española habla de la progresividad de los impuestos y que desde hace más de 20 años para acá se está olvidando que los impuestos, en vez de ser progresivos, son regresivos. Y se tiene que distribuir según la propia ley constitucional. Y lo del Papa era anecdótico, pero es algo que viene recogido dentro de la propia Constitución, el principio de la progresividad fiscal, que no se está cumpliendo. Abro la pregunta a todo el resto de la mesa. Si se iban a liberar fondos, ¿por qué se nos anuncian subidas de impuestos? Manuel. Pero mira, si es que lo que está explicando Javier, yo lo voy a resumir muy simplemente. Lo que quiere ahora Madrid es muy sencillo. Como hay una deuda acumulada de 6.000 millones de euros y eso nos come en intereses, el ayuntamiento tiene que pagar en intereses 300, 400 millones de euros al año, vamos a impagar, aunque lo van a esconder sobre vocablos como la reestructuración, vamos a impagar y ese dinero que nos vamos a ahorrar de intereses lo vamos a destinar a más gasto público. Pero hay un problema. Gasto social. Más gasto público, más gasto social. El gasto social es también el gasto público. Hay un problema que es totalmente incoherente. Es un discurso, primero, fundamentalmente irresponsable, porque hablar del impago de la deuda de forma unilateral es propio de países bananeros. No se ha dicho unilateral. Javier, Carlos Sánchez no ha dicho por favor, que sea unilateral. Es que no es unilateral. Bien. Se va a negociar. ¿Me vas a dejar hablar en algún momento? Manuel, gracias, Javier. Manuel. Es de países bananeros, insisto, el impago unilateral de la deuda es de países bananeros. Eso lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Ecuador, lo ha intentado hacer Grecia con resultados totalmente catastróficos. Segundo punto, es esquizofrénico, ¿por qué? Pues muy sencillo, es esquizofrénico el impago de la deuda por lo siguiente, porque lo que pretenden es dejar de impagar la deuda, pero al mismo tiempo defienden aumentar o disparar el gasto público. Y yo me pregunto, si tu política económica se basa en disparar el gasto público y acumular grandes déficits públicos, ¿quién es el estúpido que te va a prestar dinero para que se lo impagues? Es decir, es que es imposible, es matemáticamente imposible que tú amenaces con impagar por un lado y por otro quieras aumentar el gasto público. Es imposible, nadie te financiaría. No, bueno, es evidente que no han gobernado nunca, ¿no? Que han llegado al ayuntamiento y, en fin, pues están ahí improvisando. De todas maneras, yo tampoco me los tomaría muy en serio, ¿no? La propia Carmena dice de su programa: no siento que el programa de Ahora Madrid me comprometa. Lo dice ella. Esto no es la Biblia, ya que haces referencia al Papa y tal, ¿no? Pues es que y vamos a pagar religiosamente. Y vamos a pagar religiosamente. Ya que estáis, el mundo podemita está tan apela con tanto cariño e insistencia a las encíclicas papales, ¿no? En fin, se nota que no habéis gobernado. Gracias a Dios, nunca, como los 30 años que se han hecho de gobierno. Nunca nada, no, ahora vendréis vosotros a redimirnos y a convertir todo esto en un gran sistema. Pero dicho eso, hacéis una cosa, decís, mira, lo primero que vamos a hacer es no pagarle, no devolverle a la gente parte de la deuda, a los acreedores, sí, no queremos devolver parte de la deuda. ¿Para qué? Para seguir gastando vosotros. En paralelo subís impuestos, en fin. Bueno, estas cosas que en principio ha dicho él que son propias de países bananeros, y eso es lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, política bananera. Y supongo que estarás muy contento. José Luis. Bueno, yo creo que España debe aprovechar el 2015 y el 2016, donde ya hemos salido de la recesión en el 13 y en el 14, pero no hemos salido de la crisis. Tenemos una crisis sobre todo de empleo del 22%, que es un desequilibrio tremendo, y tenemos que mirar hacia adelante. Esto, el Ayuntamiento de Madrid, es importante porque es el ayuntamiento más grande de España en presupuestos. Dejadme que os repita lo que mostraba Cintia de Nobile, que ya no es un asunto exclusivo del Ayuntamiento de Madrid. Inviable que dejen de pagar nada. Eso es inviable. Lo que sí que deben hacer es, con una supervisión de supervisores, es decir, o de compañeros de auditoría o de supervisores públicos, que les hay, no de supervisor ciudadano, que eso no existe, es que esos son inventos populistas que no van a ningún lado y que además a los que nos tienen que comprar la deuda les dirían, pues vamos a otro sitio, se la compramos a Brasil, se la compramos a China, que es un nuevo, que está como ha bajado ahora el tipo de, y ha subido el tipo de interés, ha bajado el tipo de cambio, es un demandante y antes prestaba, ¿eh? Fíjate los flujos cómo van, que no somos el más guapo que nos van a prestar por la cara, somos de esos, de Europa, el que tiene el 50% de deuda externa, el que más nos
nosotros doblamos al segundo, que podría ser Francia o Italia o Alemania, de los nuestros. Claro, hablar de los impagos de Argentina, Ecuador o Chile, o ¿cuál es Chile? O no, Chile no. Grecia no, Chile nunca ha impagado. Pero bueno, esos son países que ni entre los tres son la mitad del PIB de España. O sea, y fíjate cómo están, ¿no? Ni me lo cuentes. Y además tienen muchos problemas porque los productores de materias primas están ya en recesión. Nosotros nos da el PIB el 3% hasta el Fondo Monetario Internacional. Aprovechemos la oportunidad y no perdamos el tonto con tonterías. Es decir, demos estabilidad financiera a los mercados para que nos refinancien la deuda al 1%. Porque si una deuda a plazo, tú pagas el 1 o el 1,5, es casi media deuda. Porque si tú pagas al 7, tienes 3 veces la deuda que pagar como flujo financiero en 20 años. Esto no sé si lo podemos explicar, tardarían en entenderlo, pero bueno, a lo mejor es así. La mayor manera de reducir una deuda es pagarla a largo y conseguir bonos a 10 y 20 años que se pueden conseguir, que es una manera indirecta de quita. España es un país muy sólido financieramente, con una baja tipo de prima de riesgo internacional hoy. Estamos... Pero no te me vayas tanto a lo técnico, porque estábamos hablando más de la composición de estos ayuntamientos. No, y decía Antonio, de hecho, el lío que hay de ayuntamientos solo uno. Si estaban preparados para gestionar la economía, gestionar la economía en estos momentos, o nos podían meter en un jaleo colosal. Ese era el tema. Ya, pero no lo va a dejar de ninguna manera. Proponían un banco público. Vamos a ver, España tiene toda la deuda, es que se dicen tonterías por decirlas. España tiene toda la deuda avalada. Es decir, la garantía que damos de la deuda catalana es España. Y son 54.000 millones. De la de Madrid es España. Es que a ver si nos enteramos. Y siempre casi todo está prestado o avalado por España. Porque el FROB, que se ha prestado 80.000 millones, con casi 120.000 con el Sareb, España como Estado soberano del Reino de España. Y punto. Esa es nuestra garantía. Y no se puede debilitar nuestra garantía. Otra cosa es hacer auditorías de los gastos, de los presupuestos del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, del 2010 y del 2011, que se doblaron muchos presupuestos de inversión. Y eso, pues yo creo y yo pediría mirarlo. Además, como auditor, que soy miembro del REAC y del ROAC, me ofrezco hacerlo gratis. Es decir, que esto lo tengo clarísimo, que hay que auditarlo por tranquilidad de los madrileños. ¿Por qué? Y te termino. Porque los madrileños hemos pagado y hemos sujetado la deuda con una subida salvaje. Te tengo que cortar porque tenemos al otro lado, Manuel, no sé si te voy a poder dar la palabra, tenemos a Michi Caprile, Michi de Ledesma. Michi, bienvenida, muy buenas noches. Michi, ¿nos escuchas? Uy, no sé si se escucha. Les voy a ir presentando. Michi, no sé si estás ahí. Bueno, Michi es... Sí, estoy aquí. Michi, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Michi es la mujer del alcalde, se acordarán todos ustedes, de Caracas, que fue sacado directamente por fuerzas policiales de ese país, una dictadura en la que se ha convertido Venezuela, por fuerzas de Maduro. Se lo llevaron, lo tuvieron preso, exactamente el mismo caso que Leopoldo López. Bueno, yo tenía, Michi, aquí unos de los últimos recortes de prensa en los cuales veíamos precisamente cómo en España se había intentado y se consiguió sacar en el Senado una declaración en favor precisamente de quienes estáis soportando esa dictadura en la que se ha convertido en estos momentos Venezuela, y estáis soportándolo directamente con vuestros maridos, con la gente en prisión, encarcelados opositores democráticos. Y veía yo el titular, leo literalmente el del diario El Mundo: Podemos se abstiene en la liberación o en la petición de liberación de 75 presos políticos de Venezuela. Michi, ¿cuál es la situación vuestra allí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando lo que justamente no tiene que pasar en un país democrático, que no es precisamente el nuestro. Cuando tenemos 78 presos políticos, aunque el presidente de la República, Nicolás Maduro, no aceptara, sino hasta hace muy poco que vino a hablar de los presos políticos en Venezuela, porque antes usted corría peligro, como lo seguimos corriendo ahorita cada vez que hablamos de ellos, porque obviamente cuando salimos fuera de nuestro país
no salimos a hablar de un preso político. Hablamos justamente de todos, tanto Lilian, en este caso Lilian Tintori, esposa de Leopoldo. Lo que está pasando es justamente que el mundo entero ya se ha enterado que en Venezuela, sí, en verdad algunos votaron por Nicolás Maduro, pero está sufriendo de algo terrible que es su legitimidad de origen. Nicolás Maduro no permite que hombres como Antonio Ledesma, que es la primera autoridad civil de Caracas, no permite que un hombre como Leopoldo López o como Daniel Ceballos se defiendan con verdadera presencia lo que es la justicia en nuestro país. Michi, permíteme que te pregunte cómo puede ocurrir que en un país como España haya grupos que se abstengan en una votación. Me estoy refiriendo a Podemos. ¿Cómo puede ser que se les pregunte por la liberación de presos políticos en una dictadura y digan que no los respaldan? Bueno, pues una maravillosa oportunidad para que en España, que además nos preocupa tanto también a nosotros como hermanos que hemos sido y que seguiremos siéndolo de un país que amamos como a España, pongan sus barbas en remojo, como decimos en criollo. Si usted no vota a favor de algo que sabe que es una injusticia, es simplemente porque usted no es demócrata. Michi. Lo tiene clarito allí. Michi, muchísimas gracias por esas palabras. Mañana creo que vamos a poder hablar con Lilian Tintori, a la cual a su marido, socialista, de la Internacional Socialista, le han condenado a prácticamente 15 años. Michi, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Queridos hermanos. Y muchísimo ánimo, Michi. Bueno, se nos ha acabado totalmente el tiempo. Nos tenemos que marchar, a ver si puedo ver el resultado de la pregunta. Ahí lo tenemos. ¿Está a favor de la independencia de Cataluña? Han contestado que sí, el 37,7%. Han contestado que no, el 62,3%. Bueno, yo le voy a dar paso a Nieves Herrero, que comienza hoy también con nuevo programa sábado por la noche en Late Night, precisamente el Detrás de la Verdad. Le deseo muchísima suerte, además, Nieves.